Bienvenidos todos a un episodio más de Migración 101. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Ernesto Castañeda de la American University. Bienvenido, doctor. Hola, muchas gracias, Omar. Me gustaría, doctor, iniciar por leer una breve semblanza de usted, si me lo permite. El doctor Ernesto Castañeda es el director del Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos, el director fundador del Laboratorio de Inmigración y el director del programa de graduados del Máster en Sociología, Investigación y Práctica. Ha realizado investigaciones sobre migración, problemas urbanos, disparidades sanitarias, poblaciones marginadas y movimientos sociales. Bienvenido, doctor. Es un gusto para mí recibirlo en este programa. Lo platicamos en una llamada previa en el cual tuvimos la oportunidad de platicarle de qué se trata este proyecto. Bueno, yo al doctor Ernesto Castañeda me gustaría comenzar por decirlo. Lo conocimos en el viaje en agosto del año pasado en el programa IBLP, Migración en las Américas, en Washington. Desgraciadamente, doctor, no tuvimos la oportunidad de conocernos en persona. Sin embargo, su plática y el tema a tocar para nosotros fue muy interesante y es un gusto recibirlo aquí en este espacio. Muchas gracias. Doctor, me gustaría iniciar un poco por conocerlo usted, que nos platique quién es el doctor Ernesto Castañeda, dónde vive, cuál es su lugar favorito. Soy académico, te platico de esa parte. Yo nací y crecí en la Ciudad de México. Mi mamá viene del estado de Michoacán y la familia de mi papá vienen de Chihuahua, pero yo nací y crecí en México y luego en el 99, o sea, hace 25 años, vine a Estados Unidos a estudiar. Llegué primero a California, luego hice la maestría y el doctorado en Nueva York. Trabajé unos años en Texas con unos periodos pequeños en Europa y ahora llevo 9 años viviendo en Washington, D.C. Entonces me he convertido o sea, de familia chilanga, migración interna en México. Después me convertí en estudiante internacional. Ahora soy una inmigrante en Estados Unidos de origen mexicano y he emigrado internamente en Estados Unidos y he tenido periodos de trabajo e investigación en países de Europa. Entonces he vivido un poquito varias de las experiencias migrantes, claro, eh, con muchas alegrías y muchas oportunidades que no a todo el mundo se les da, ¿no? Pero ese es un poco. El lugar favorito es donde uno se siente en casa, que la ventaja de una buena política migratoria es que las personas, sin importar de dónde vengan, dónde hayan nacido, que puedan desarrollarse a plenitud. Entonces tengo la fortuna de que ahora vivo en el norte de Virginia, muy cerca de Washington, y es mi casa, y estoy muy contento. Y entonces, pues sí, mi lugar favorito es aquí y ahora, pero igual sé que si me tuviera que mudar por alguna oportunidad en el futuro, llegar a otro país, a uno le toma tiempo, pero puede uno casi siempre crear ese sentimiento de hogar, nuevas amistades, sobre todo cuando hay apoyo de gobierno, de papeles, hay ingreso, hay un buen trabajo, buenas políticas públicas. Los individuos pueden florecer, que es un poquito lo que vamos a hablar hoy. Qué interesante. Muchas gracias, doctor Castañeda, por compartir con nosotros. A final de cuentas, usted se dedica al estudio de la materia migratoria y lo ha vivido en carne propia. Entonces, eso normalmente ayuda a contar con esa sensibilidad, con ese detalle de saber por propio pie qué significa migrar, qué significa movernos, tanto migraciones internas como hacia otros países. Cuéntenos, doctor, ¿tiene alguna actividad favorita? ¿Le gustan los deportes, la música, la lectura? La lectura es parte del trabajo y disfrutamos mucho leer todo tipo de libros, documentos y demás. Excelente. Eh, ¿Qué le llevó? Otra pregunta un poco personal, doctor. ¿Qué le llevó a decidir sobre especializarse en temas de migración? Sí, ese nunca fue el plano o mi idea.
no, sí, originalmente no era mi objetivo el venir a Estados Unidos a estudiar migración. Venía a estudiar ciencia, biología, y al estar en California conocía mucho paisano, sus historias de que no podían visitar a la familia porque no tenían papeles, se les moría un familiar, no podían ir a verlo, tenía muchos años sin ver a la esposa, a los hijos. Entonces, historias sí, como mexicano, como latino, otra gente de Latinoamérica y de otras partes del mundo, pues uno al conocerlos de manera humana te platican cuando no hay los permisos y las políticas públicas que permitan la migración familiar o regulada, hay mucho sufrimiento. Entonces, historias, pues las encontraban por todos lados y unas políticas públicas de Estados Unidos, a veces, algunos discursos muy despegados de la realidad. Y luego acabo mi licenciatura, decido estudiar un doctorado en sociología, y igual estaba abierto a muchos temas de varios tipos, pero al llegar a Nueva York, igual empecé a conocer a mucho mexicano que vive en la ciudad, eh, restaurantes, servicios y demás. Y igual la gente habla de la frontera, de la inseguridad y demás, y mientras están comiendo sí, un plato, una comida preparada, servida, los platos limpiados por mexicanos o centroamericanos, muchos documentados, indocumentados, y no haciendo la conexión de que los necesitaban al día a día en la ciudad de Nueva York, y pensando algunos expertos que el problema migratorio estaba en la frontera únicamente, y hablando positivamente de la migración, pero en el sentido histórico y no reconociendo los muchos beneficios que dan los migrantes a las economías de los países que lo reciben, o una ciudad como Nueva York, que sin migración histórica y contemporánea no es Nueva York, ¿no? Entonces, una disonancia conectiva muy fuerte. Y yo como mexicano, nacido en extranjero, pues como que siempre, aunque no era dirigido hacia mí, no he sufrido esa experiencia, no he sufrido mucha exclusión la mayoría de las veces, pero el que la gente hablara así de otras personas, pues sí era como algo personal, ¿no? Como que, o sea, no, una invisibilidad de muchos paisanos allá, un poco irracional, ¿no? Entonces, como sociólogo decía, bueno, esto es algo interesante, ¿no? Que hay algo que no, que necesita, se tiene que hacer mucho esfuerzo, mucho trabajo discursivo, cognitivo, político, para transgiversar la realidad de una manera tan cruel y tan engañosa, ¿no? Entonces, un poquito el trabajo es eso, investigar qué pasa en la realidad y tratar de comparar lo que se dice sobre los migrantes con lo que los migrantes hacen y lo que los empuja a migrar y demás. Entonces, ese ha sido mi trabajo. No era mi objetivo principal, pero al llegar a Nueva York había un proyecto de un profesor que estaba contratando gente que hablara español, que quisieran entrevistar migrantes, que estuvieran dispuestos a ir a zonas rurales en México, y y que quisieran aprender de investigación. Entonces yo cumplí esos requisitos, apliqué, me contrataron y empecé a hacer entrevistas ya formales, con un cuestionario, todo un proceso científico de entrevistar a cientos de migrantes en el destino, en este caso Nueva York, y en el origen, la zona mixteca de Puebla y Guerrero. Y se me hizo muy fácil, muy interesante, y que aunque se ha escrito mucho sobre la migración mexicana a Estados Unidos, todavía habían muchos mitos y muchos errores que cometían en esa época los republicanos de Bush, hijo, pero igual mucho demócrata, muchos colegas, algunos profesores en la universidad, repitiendo clichés y ideas que eran muy comunes, como, bueno, esa persona es ilegal, ¿cómo quiere derechos? ¿Cómo quiere pedir esto si no se lo merecen? Y bueno, o sea, sin entender lo básico de que nadie elige ser ilegal o lo hace por placer, es algo que las leyes mismas crean ese estatus, que es una manera perfecta para excluir, para amedrentar, para explotar a una fuerza laboral bastante, de los pocos que no tienen derechos ahora en Estados Unidos. Tienen derechos Sí. laborales en teoría, pero no lo saben, entonces dan estas
estos sistemas explotativos en las empresas, en los trabajos, pero que incluso gente que se decía liberal o que votaba de izquierda repetía muchos de estos estereotipos, ¿no? Entonces, falta de conocimiento, falta de información, que es importante como Migración 1.1, hay mucho que educar al público en general, que a veces dice cosas no de mala intención, sino porque no sabe. Entonces, pues Claro. caí yo en esa necesidad que tú conoces muy bien y dijimos, bueno, vamos a trabajar en esto hasta que sea necesario y aquí seguimos 21 años después, siguiendo trabajando el tema de la migración internacional. Qué interesante, doctor. Y menciona varios temas muy importantes, iniciando por el tema ese de no conectar, ¿no? O sea, de hablar de los migrantes de cierta manera sin dimensionar el impacto que tienen diariamente en nuestras vidas, o bueno, en este caso, en Estados Unidos específicamente, la relevancia diaria de la gente que les facilita vivir pues con X comodidades que tenga cada persona a cada nivel, ¿no? Y hablar de ellos como un estatus, como un papel, como una etiqueta, es lo que, como lo comenta usted, forza mucho a que se tomen ciertas decisiones, número uno, sobre ellos y que ellos también piensen, bueno, nomás como tenemos esta etiqueta, nomás nos podemos mover de este lado a este lado sin tener oportunidad de otras cosas o de algo más. Pues hablando de eso, doctor, precisamente le quería preguntar, ¿tiene alguna anécdota en específico que lo haya marcado usted en este tema? Muchas, muchas, o sea, uno depende mucho del contexto, ¿no? Un poquito primero, muchos paisanos y nosotros mismos a veces decir, bueno, soy de tal país o soy mexicano, pero no soy ilegal, o traigo papeles o algo así, como queriendo demostrar que uno es mejor, ¿no? O sea, uno juega en eso, entra en ese juego, internaliza las cosas, y algo que me daba mucha rabia, curiosidad, risa, a todo al mismo tiempo, era un par sí, de gente de la Mixteca en Queens, Nueva York, jugando básquetbol, amigos, primos, familiares, literal, jugando un juego de básquetbol y entre ellos mismos jactándose, pero de manera broma y tajante, que uno de ellos era indocumentado, ¿no? Ah, es que tú eres el ilegal o el mojado y no sé qué, porque unos tenían papeles por suerte y otros no, y haciendo unas diferencias, jugando, amigos, digo, familiares, pero incluso ellos apuntando el dedo y haciendo sentir mal a la persona sin documentos, que entonces no es sorprendente que muchos de ellos se lo tomen como verdadero y que es un defecto de su personalidad, de su moralidad, de su toma de decisiones, de su valía como seres humanos. Entonces, lo que es pues muy peligroso, ¿no? Que no solamente el estatus, la etiqueta, sino que tiene repercusiones en oportunidades laborales, de estudio, etcétera, pero también en la autoestima de muchos, no de todos, algunos adultos de Jalisco. En California ellos sabían que tenían que cruzar de esa manera porque era la única que había y bueno, lo hacían por la familia, por mandar dinero y no tomaban no se lo tomaban tan personal algunos de ellos, pero para jóvenes que venían de niños o algo así, en los 2000, antes de DACA el movimiento de los soñadores, era muy fácil que algunos muchachos se lo tomaran en serio y se estuvieran tristes o deprimidos por ese estatus legal, ¿no? Muy bien. Un segundo, doctor. No te escuché, Fer. ¿Qué me dijiste? Que nomás preguntó que si estás de onda. Ah, sí, así es. Muy bien, doctor. Entonces, platíquenos un poco más dónde desempeña su labor, en dónde trabaja. ¿Nos puede platicar un poco sobre esto? Sí, claro que sí. Trabajo en American University. Es una universidad privada en la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos. Soy sociólogo de formación, soy profesor completo, le llamamos full professor de sociología, pero también tengo una afiliación a la Escuela de Estudios Internacionales y dirijo el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y el Laboratorio de Inmigración aquí en la universidad. Excelente. ¿Puede iniciar por contarnos un poco sobre el Centro de Estudios Latinoamericanos
y latinos de la universidad, y posteriormente pasamos al Immigration Lab. ¿Qué le parece? Ok, claro que sí. Sí, el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos es un nombre largo, pero lo que significa es que estudiamos lo que está pasando en Latinoamérica a nivel económico, político, social, medioambiental, muchos temas, muchos ángulos, desde la Patagonia hasta Alaska, incluyendo el Caribe, y relaciones que tiene Latinoamérica con China, con Rusia, etcétera. Y también estudiamos muy a profundidad la población de origen latinoamericano que vive en Estados Unidos, ¿no? Incluyendo la población migrante, pero también profesionistas, embajadores, diplomáticos de Latinoamérica que viven temporalmente o están asentados en Estados Unidos. Entonces, por eso es latinoamericano, el continente, y latino, la gente latina viviendo en Estados Unidos. Entonces, porque sabemos que mucha gente va y viene, que lo que pasa en México afecta si la gente viene o no. O sea, es bueno estudiar la zona de origen, la zona de destino y las conexiones que mantenemos a través de las fronteras, ¿no? Entonces, es uno de los primeros centros en Estados Unidos que tiene ese enfoque doble de no verlo todo como solo Latinoamérica o solo nos importan los latinoamericanos cuando llegan a este país, sino hacer un poquito de ambos y a veces estudiarlos independientemente y a veces hay la conexión, ¿no? Es un centro de investigación, no es un centro donde nos demos clases en sí en estudios latinoamericanos, o español o latinos todos, esos son otros colegas en la universidad. Nosotros aplicamos a fondos de fundaciones, de tipo CONACYT estadounidense, para hacer estudios sobre Latinoamérica o migración, ¿no? Entonces nos dan fondos para estudiar el efecto de la religión en espacios migrantes, el efecto de los refugios para migrantes, los inmigrantes recién llegados de Cuba, El Salvador. Entonces, con esos fondos de investigación, contratamos estudiantes, colegas son expertos en la región, hacemos trabajo con colegas en Latinoamérica, en la frontera, donde sea necesario, y hacemos recabación de datos con encuestas originales, hacemos cientos de entrevistas con inmigrantes en cualquier estudio en particular, analizamos datos del censo, eh, trabajamos con archivos históricos. Entonces tenemos en el centro colegas que son antropólogos, economistas, geógrafos, abogados. De muchas, estamos 80 profesores de la universidad que están afiliados al centro. Entonces, dependiendo del proyecto, hacemos un equipo de expertos que diseña el estudio, lo implementa y entrenamos a estudiantes de posgrado o de universidad para que nos ayuden a recabar, limpiar y empezar a analizar los datos y luego publicarnos de manera conjunta los resultados para avanzar el conocimiento científico sobre las migraciones, por ejemplo, o algún tema en Latinoamérica. Pero también nuestro estando en Washington, D.C., es importante para nosotros divulgar lo que conocemos, lo que sabe la academia, traducirlo a conocimiento público, la importancia de podcast, de los medios así, para que el ciudadano promedio se entere de lo que encontramos en nuestros trabajos de investigación, que les sirvan a ellos para entender las noticias mejor, para pedir cosas de sus gobiernos, para cambiar cómo piensan sobre algún tema. Entonces es un centro que tenemos trabajos de eh, working papers, o sea, de ensayos que estamos trabajando en ellos todavía, publicaciones académicas, libros, pero también blogs, artículos de difusión y cada vez estamos tratando de hacer más documentos, no solo en inglés, sino también en español. Entonces, ese es el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos, tiene 14 años y hemos manejado millones de dólares que se han usado para la investigación en varios proyectos. Luego, adelante. Sí, no, le iba a comentar qué interesante labor realiza el Centro de Estudios Internacionales. Yo imagino que estando tan cerca de la sede en Washington, D.C., donde se toman las decisiones más importantes de este país, es muy importante lo que puede, el estudio científico que puede aportar la academia en este sentido para analizar esa información,
procesarse y entonces convertirse en proyectos de leyes, en proyectos de reformas, en adecuaciones al mundo actual de algunas leyes a lo mejor atrasadas o que contemplaban supuestos que hoy en día ya no existen o que aún no contemplan supuestos que hoy en día ya existen, etcétera. Me imagino que esa labor con los políticos o con los grupos de toma de decisiones debe de ser una labor pues muy profunda y de trabajo constante. Sí, así, exactamente, Omar. Ese es el objetivo principal, el que lo que investigamos, lo que aprendemos, tratar de que se use para generar mejores políticas públicas y cambiar o modificar las que existen, que no están funcionando o que tienen efectos negativos, que es mucho el caso en el tema de la migración. Entonces, exacto, eso es lo que hacemos. Y sí, claro, como las realidades cambian en el terreno, las leyes cambian, es un trabajo constante de tratar de informar a los tomadores de decisiones para que traten de tomar mejores decisiones y es siempre es un reto en muchos aspectos, pero lo tratamos de hacer y claro, mejorando ese proceso día a día para ser más eficientes, comunicar de manera más breve, etcétera. Ese es exactamente uno de los objetivos del centro y también del laboratorio de inmigración que dirijo, que fundé durante la pandemia, que es igual, tiene ese objetivo también de informar políticas públicas sobre la migración en particular, y en ese es un laboratorio porque trabajamos mucho con estudiantes de todos los niveles, que son los que nos ayudan a generar las bases de datos, las entrevistas, la información, y tratamos de al hacer la investigación sobre la migración, que ellos aprendan ese proceso para que en el futuro ellos mismos pudieran hacer ese tipo de investigaciones o fundar sus propios observatorios de la migración o de otro aspecto. Entonces están aprendiendo a evaluar datos, a presentar datos, a destilar información, a la vez que nos están ayudando a producir estos reportes para informar a gente en el Congreso, en la Casa Blanca, etcétera, muy enfocado a la migración. Entonces, este laboratorio de migración tiene un enfoque ya no solamente de Latinoamérica, sino un enfoque global. Entonces también entrevistamos gente, por ejemplo, que están llegando de Afganistán, de Ucrania, escapando de la guerra, a musulmanes. También hemos hecho proyectos sobre la diáspora árabe en Chile, en México, en París, en Washington, en Beirut mismo. Hemos hecho trabajo con la migración norafricana en París y Barcelona. Y igual, comparar y contrastar experiencias de migración entre diferentes países, que las causas de la migración son muy similares y los retos para los migrantes son muy similares, pero sí las políticas públicas generan efectos muy diferentes, por ejemplo, entre Francia y España. Las leyes migratorias y la actitud de la sociedad que recibe a los migrantes crea ambientes, en el caso de Barcelona y Madrid, más hospitalarios y que generan más éxito en el mediano y largo plazo para los inmigrantes y sus hijos, comparado con el caso francés, que es un extremo, sin llegar a ser eugénico, completamente, sin ser obvio, es un sistema bastante excluyente que le hace a uno muy difícil mudarse a Francia y sentirse en casa, sin importar la educación, la clase, el nivel de francés. Hay muchas divisiones que se han vuelto muy reales y se toma muy en serio que lo francés es algo completamente diferente a lo no francés. Es donde la identidad nacional se ha creado por más décadas y los franceses se lo toman muy en serio. Incluso el 25% que tiene padres o abuelos nacidos en el extranjero se creen muy franceses y piensan que los recién llegados es imposible para ellos hacerse franceses. Eh, y es un caso más extremo y más excluyente que el de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, este sentido nacionalista se ha intensificando con el paso del tiempo por los flujos migratorios, por ejemplo, aquí en el caso de México y Estados Unidos, lo que vivimos recientemente con la migración extracontinental, a la cual, por ejemplo, en el caso de México, no era muy común tener flujos muy grandes de personas del continente africano o personas del Medio Oriente o del continente asiático. Siempre han existido los flujos, pero en cantidades
digamos, moderadas. Sin embargo, en los últimos tiempos, todo esto posterior a la pandemia ha ido como año con año existiendo diferentes fenómenos, de lo cual únicamente nos muestra cómo la migración, si bien históricamente ha sido un enfoque de la migración latinoamericana hacia Estados Unidos, hoy en día, y como lo dice usted en el Immigration Lab, que ha ampliado su visión hacia un estudio de la migración más global o más mundial, pues es el caso de México en los últimos años. Los flujos migratorios extracontinentales han sido, digamos, la sorpresa, ¿no? Posterior a la pandemia. Doctor, profundicemos un poco más. ¿Qué le parece el rol que juegan las instituciones académicas en el contexto migratorio? ¿Cuál es la idea de la academia? Obviamente existen posturas y existen diferentes corrientes de pensamiento. Sin embargo, ¿qué es lo que quiere aportar la academia hacia el contexto migratorio o hacia la situación migratoria actual? Sí, o sea, habemos cientos de académicos que también somos investigadores haciendo estudios de migración. Entonces, aquí atrás de mí, estos libreros, la gran mayoría de estos libros son libros que han escrito muchos colegas sobre migración en muchos contextos, ciudades, países, tiempos históricos, y hay bastantes consensos. O sea, uno que se toma el tiempo de leer y comparar y ver y tratar de hacer eh, resúmenes, de cierta manera, síntesis. Hay una historia bastante coherente de que ahorita lo podemos hablar más en detalle, pero bueno, de que hay una abundancia de evidencia, por ejemplo, que en el contexto de Estados Unidos contemporáneo, los inmigrantes cometen menos crimen. Es un hecho, sin duda, que los inmigrantes se integran a través del tiempo y generaciones, que siempre ha sido el caso, ¿no? Los hijos, nietos de migrantes son tan locales como el que es tataranieto de un local. Eh, que la gente pues se mantiene en contacto con sus familiares a pesar de estar a la distancia, es algo muy humano. Que la gente extraña su terruño, su comida, pues también no es difícil de imaginar, que es una experiencia bastante universal. También encontramos que las culturas locales siempre están cambiando y no cambian por la migración, nada más están cambiando porque hay gente diferente, influencias diferentes. Entonces, si cambia una cultura, no es porque hayan llegado migrantes solamente, que sí tienen influencias positivas, pero también las culturas, la cultura americana no, el inglés en Estados Unidos no está en riesgo porque yo estoy hablando ahorita contigo en español. También sé hablar en inglés y todo. Igual, si llega gente hablando creol a México árabe, no significa que México vaya a dejar de hablar español los próximos 30 años. Es ridículo, pero la gente lo piensa y lo dice. Entonces, Así la es. investigación demuestra que eso no es cierto, ¿no? Entonces, hay mucha, la academia es eso lo que comparte, que tenemos el tiempo y el espacio para investigar a fondo los procesos, los fenómenos migratorios a largo plazo, ¿no? De causas, efectos, consecuencias, no solo para los inmigrantes, sino también para la sociedad y para el mundo. Entonces, pero muchas veces los académicos nos hablamos los unos a los otros, escribimos para otros académicos, entonces nos falta a veces, o lo enseñamos en las clases, pero los libros que escribimos, aunque a veces son accesibles, la gente no los lee, no los compra, no se da el tiempo de leerlos. Entonces un rol de la academia que tiene que hacer ahora es hablar con los medios, salir al público, presentarse. Muchos colegas no quieren hacer eso porque sienten que están tomando partido, que no que están siendo partidistas, que no están siendo objetivos, pero no, uno está hablando de las conclusiones que se encuentran y hay mucho que informar. Sin embargo, muchos colegas tienen miedo de hacer un podcast como este, decir algo que esté mal y piensan de manera equivocada que eso significaría el fin de su carrera. Que bueno, cualquiera puede hacer una equivocación a la hora de hablar, pero digo, si el 95% de lo que dijo es correcto, pues es mejor que cualquier conversación, ¿no? Que luego decimos muchas cosas por decir. El académico es muy cuidadoso con lo que dice y cómo lo dice, el académico profesional, ¿no? Sí. De manera que a veces no quiere decir nada, a menos que lo haga con gráficas, con números, con lingo, con teoría muy densa, que solamente otro experto le puede entender
y lo puede juzgar si está en lo cierto o no. Entonces crean estos también burbujas de conocimiento que es importante romper como no con migración 101, 101 o con Immigration Lab, ese es el objetivo, para que la academia enriquezca este, esos debates públicos, y ahí es importante que los periodistas nos escuchen y que la gente que está en posiciones de influencia y de gobierno también tengan la humildad y la curiosidad de escuchar qué es lo que se sabe y cómo puede aplicar en el caso que uno presenta en donde trabaja, donde es gobierno. Precisamente, doctor, es parte de la finalidad de este proyecto, porque se busca llevar el tema de la migración a la mesa, a las pláticas comunes y corrientes que se dan en todas partes, que sea un tema que esté en la mente de todas las personas, porque el fenómeno migratorio está sucediendo ahorita, está sucediendo en todo momento. Entonces, si algo no se visibiliza de la manera correcta, pues muchas veces tiende a, digamos, no existir. Entonces, me imagino que el enfoque de mucho académico es con un rigor muy científico y busca respaldarse pues, como tal en el estudio. Sin embargo, eso es lo que nos pasa pues, a mucha gente, digamos, a la sociedad en general, que se tiende a perder como esa simplicidad, ¿no? Porque el fenómeno migratorio está sucediendo aquí, ahora, a nuestro alrededor, y cuando lo llevamos a un análisis, a un estudio estadístico, científico, empírico, tiende como a perderse esa conexión entre la normalidad y el estudio. Entonces, precisamente es la intención de este proyecto y pues claro, es un gusto usted recibirlo y felicitarlo también por animarse a brindar este tipo de espacios para ir poco a poco abriendo, ampliando esa frontera que tiene el tema migratorio, que mucha gente piensa que ellos, por el hecho de vivir en su lugar, no los atañe o ellos no tienen nada que ver. Sin embargo, todos tenemos que ver en esta situación y específicamente países receptores como el nuestro, como Estados Unidos y también todas esas ciudades y países que están en las rutas migratorias. Doctor, cuéntenos, por favor, ¿qué importancia considera usted que tiene el combatir la desinformación? Sí, es muy importante porque si no la combatimos, sigue existiendo y se sigue multiplicando. Y porque como vimos con el caso de la pandemia, si hay gente que empieza a decir que no, que las vacunas te van a hacer esto y el otro, y mira este detalle, mira esta foto, este video, y poquito a poco empiezas a decir, ah, caray, tal vez sí es cierto. Y entonces vimos que en el caso de Estados Unidos se ha documentado que mucha gente murió sin necesidad por retrasar la vacuna y cosas así, parte por cosas que veían en los medios de muchos. Entonces es peligroso literalmente. Siempre ha existido, pero antes habían mitos, habían frases que se compartían de voz en voz, casi siempre sin malicia, pero ahora lo que vemos es que hay ciertas campañas que están orquestadas. Y no es que eso sea una teoría de la conspiración, pero en Estados Unidos es muy claro, por ejemplo, que hay Taunton, hay una persona con mucho dinero que ha apoyado organizaciones con muchos nombres diferentes que no es que vale la pena nombrarlas, pero que todas ellas tienen una agenda de tratar de pintar el miedo en el público americano de que la migración es un problema, de que los ilegales son un problema, de que la migración ahora no es como antes, y los recursos vienen de los mismos orígenes, y es gente que directamente dice que son supremacistas blancos, ¿no? Que dicen que los europeos son mejores que los demás, y que quieren que Estados Unidos se mantenga blanco, y que no quieren gente del resto del mundo. Entonces es su agenda, pues literalmente que ellos lo dicen, lo aceptan racista, y entonces por eso están encontrados con la migración actual. Entonces, pero esa gente está muy bien organizada, tiene muchos recursos, tiene muchos medios y generan documentos que parecen académicos, parecen formales, parecen serios, porque tienen todos los elementos, pero tienen o sea, están generando desinformación, y esto tiene ya varias décadas que está llevando a cabo. Entonces, mucho de lo que se dice en la migración es falso,
y parte viene de anécdotas, de experiencias muy concretas, pero mucho de eso es de campañas de desinformación que han sido muy exitosas en hacer mucho ruido y meterle mucho miedo a algunos políticos en Estados Unidos de que no pueden tocar el tema migratorio de una manera positiva porque van a pagar políticamente. Y parte de lo que estamos haciendo en el laboratorio ahorita es tenemos un estudio muy interesante analizando las campañas electorales de congresistas, gobernadores en competencias competitivas, o sea, donde gana un partido o el otro por menos del 10%, y analizando las propuestas de campaña y codificándolos como promigrante o antimigrante y viendo los resultados, vemos que no hay una correlación directa de que los que sean más antimigrantes ganen más, tampoco pierden todas las elecciones, pero tampoco los que son muy más abiertamente a favor de la migración, no es que pierdan todas sus campañas, es un 50-50. Entonces, no es tan importante ese tema como la gente opina, pero hay cierto conocimiento de alguna gente en Washington, algunos asesores, de que es un tema que no le conviene a la gente tocar. Entonces hace que la gente no arregle la política migratoria y se sigue generando el problema y se hace más difícil de arreglar en el futuro. Entonces estamos en un círculo vicioso ahorita en Estados Unidos por esa desinformación que no es accidental. Entonces es muy peligroso. En países como México, donde se ve a la migración como algo nuevo, que también podemos platicar, pero sí, la magnitud y la velocidad de la migración que vemos en México ahora sí es mayor que en muchas décadas. Entonces es importante informar proactivamente para evitar que los prejuicios y la xenofobia y la reacción a lo diferente sean los que controlen el discurso. Entonces, por eso manejar esa desinformación es muy importante. Y lo que decías tú, Omar, yo lo digo a mis colegas que son migrantólogos, acabo de publicar una pieza hace poco dirigida a nuevos investigadores de la migración, donde hago ese punto que tú decías ahorita. Es importante que aunque nos dediquemos a la migración y digamos que es lo más importante en el mundo, que también los que investigamos la migración, recordemos que la migración es algo que pasa todo el tiempo, que es muy normal, te lo digo a mis colegas, que parte de nuestro trabajo, si lo hacemos bien y estamos conscientes de cómo nos pueden leer y el efecto de nuestro trabajo en el público general, hay que regresar a la migración como algo banal, de recordar que la migración es algo muy normal y que no nos debe espantar porque ha pasado, está pasando y va a seguir pasando. Y por más dinero que le pongamos o más que queramos evitar que la gente se mueva, si alguien tiene que moverse para salvar la vida, lo va a hacer y qué bueno, ¿no? Así Entonces, es. sí, 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 sí. Muy de acuerdo con lo que decías hace rato. Muchas gracias, doctor. Precisamente ahorita que está tocando este tema del, pues del clima político actual en los Estados Unidos, ya aquí en México ya pasó, ya vimos los resultados, ya se sabe un poco de cuál es la política migratoria actual y cómo muy posiblemente siga. Sin embargo, creo que va a haber algunos cambios. En Estados Unidos, doctor, teniendo en cuenta la situación actual de la política migratoria, ¿qué se está haciendo bien y qué defectos se pueden mejorar? Eh, me río porque es una pregunta compleja. Ok, pero ejemplos. ¿Qué se está haciendo bien? Los hijos de migrantes muchos hijos de migrantes van a la universidad, por ejemplo, en Nueva York. Ahorita un colega acaba de publicar un estudio donde se muestra que más del 40% de los hijos de migrantes de origen mexicano, que eran gente muy humilde en la Mixteca, por ejemplo, más del 40% está yendo a la universidad, graduándose en la universidad y convirtiéndose en clase media, una generación después de la migración, a veces indocumentada. Entonces ahí, y los que tienen papeles va todavía mucho mejor que a los que no. Entonces, las universidades como City University de Nueva York, CUNY, universidad pública de fácil acceso en todo cuanto a requisitos y costos, es un elevador de movilidad social, como lo fue para judíos rusos, para polacos, italianos y demás. Es algo que no es nuevo, pero también se ha beneficiado últimamente los latinos, los asiáticos y los africanos. La gente del Caribe se ha beneficiado mucho. Esto es algo positivo. Abrirle las universidades a los migrantes es algo clave. Y en el caso de Nueva York, no va es el resultado
de abrirle universidades públicas de calidad a la población local y hacerla universal. Entonces, por ahí muchos estudiantes pueden entrar. También una buena política inteligente de integración y apoyo a los migrantes, que es popular, es gastar más en escuelas públicas, primaria, secundaria, guardería, porque estás ayudando a la población local que lo merece y lo necesita, y también, pues cualquier hijo de migrante va a una escuela pública. Entonces, si quieres que tenga éxito en el futuro, que entienda la historia del país, matemáticas, etcétera, pues una escuela de calidad es una política de integración migratoria. Pero claro, en Estados Unidos muchos estados han quitado ese dinero a las escuelas públicas, pero invertir en la educación pública es una manera de garantizar un futuro bueno para la población pobre, inmigrante, y evitar más desigualdad, pobreza y tal vez cierto crimen relacionado con eso, ¿no? O que haya mucha disparidad entre un grupo étnico y racial, donde hay una correlación entre el origen nacional o étnico y el estatus social, como por ejemplo mucho gente de origen turco, hay muchos que tienen pocas oportunidades en Turquía y tienen un estándar de vida menor que crea esa percepción de que los turcos son flojos, son maleantes y demás, que no es una causa, pero es un efecto de la exclusión y la discriminación. Lo mismo vemos en Francia con algunas poblaciones. Y claro, los afroamericanos también han sufrido de eso en Estados Unidos y los latinos en ciertos estados o en Texas, de la Unión Americana. El- las, las visas para gente calificada están limitadas en Estados Unidos, pero para los que pueden venir con esas visas, pues bueno, es una manera también de... Entonces, por ejemplo, mucha gente que ha ganado premios Nobel para Estados Unidos son gente nacida en el extranjero, ¿no? Que vinieron legalmente a hacer investigación, profesores y demás, y han tenido carreras muy exitosas en la academia y la investigación. Es una industria muy grande en Estados Unidos, muy bien apoyada de muchas maneras. Entonces, una manera para, pues ahora sí que mucha gente brillante de todo el mundo, de concentrarse aquí, lo que también es la concentración pues sí, de gente brillante de muchos orígenes, crea soluciones muy innovadoras, ¿no? Y Silicon Valley es un ejemplo ahorita, velas a nivel histórico, muchos avances de la humanidad contemporánea se han dado en ciudades globales, donde hay gente de todo el mundo que trae sus habilidades y sus saberes, pero también sus diferencias, hace que hayan respuestas que la gente que piensa igual puede no ver. Entonces, es algo aunque hay unos ataques ahora verbales en contra de esto en Estados Unidos, en práctica sigue siendo una sociedad, las compañías, los centros de investigación, laboratorios y demás, de verdad valoran esa diversidad de pensamiento, de origen y demás, contratan gente de muchos orígenes en base, sí, en mérito y con muy buenos resultados. Entonces, es algo que funciona y estos, te digo, no son necesariamente el resultado de políticas públicas, pero son cosas que las dinámicas sociales crean esas virtudes. Muchas políticas públicas en Estados Unidos desafortunadamente crean rezagos, desigualdades, exclusión. El muro fronterizo, un gasto de dinero, no funciona, pero pone mucha gente, es más probable que mueran cruzando el desierto, el río y demás. Será más fácil que la gente viniera con permisos laborales. El, el no tener amnistías en Estados Unidos desde el 86 también genera una zozobra, ansiedad, miedo de mucha gente indocumentada que teme. Es poco probable que lo deporten, pero lo pueden deportar. Entonces, esa incertidumbre que sentíamos mucho de cuándo se va a acabar la pandemia, qué voy a hacer, qué va a pasar, cómo puedo planear, es la vida del inmigrante indocumentado. Es imposible saber planear hacia cierto futuro. Fer se pausó. En teoría te Ahí pueden está ya. echar. No, ya listo. Es que se pausó Eh, un segundo. Listo. Sí, adelante, doctor. sí, sí. Entonces, las políticas públicas americanas a nivel federal, desafortunadamente, han creado muchos efectos negativos. Entonces, parte de ayudar a la población migrante estadounidense es, es parar o cambiar algunas políticas públicas que están en efecto. Por ejemplo, doctor, todos estos esfuerzos, bueno, al menos así los identifico yo,
del gobierno americano con respecto a la aplicación CBP One, los diferentes tipos de parole que se han dado en los últimos años. ¿Cómo ve usted, cómo ve la academia estos intentos, esfuerzos? Sabemos que pues, todo programa es perfectible y hay que ir ajustando ciertos detalles, pero platíquenos un poco al respecto. Sí, 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 Omar, gracias, gracias. El Congreso americano no se ha puesto de acuerdo, los senadores, los congresistas, entre las cámaras y entre sí a través de los partidos para hacer una reforma migratoria. Entonces ha habido muchos parches, puritas para arreglar ciertos problemitas de manera muy provisional, digamos. Entonces, el Poder Ejecutivo ha tenido que hacer muy creativo para tratar de solucionar algunos de esos problemas cuando tiene mucha presión del público. Entonces, con el caso de Obama, no se pudo pasar el Dream Act. Entonces, después de mucha presión de los jóvenes, propuso el programa de DACA, que ha sido bastante exitoso y popular con el público. Ahorita está en pausa, la gente sigue con estatus, pero la gente no puede aplicar porque Trump paró las aplicaciones. Entonces, lo malo de estos problemas es que de esos proyectos es que dependen del presidente en turno. O sea, al haber cambio de administración, estos proyectos se pueden echar para atrás. Trump empezó muchos proyectos anti-inmigrantes, tanto migración legal como ilegal, bajar el número de refugiados, etcétera. Biden ha cambiado o ha frenado esos programas, lo cual es bueno. No ha tenido un costo político por eso, la verdad. No es que no es que fuera muy popular el Muslim ban o la prohibición de los hilos de gente de países mayoritariamente musulmanes. Era un fantasma que a la gente americana, la verdad, no le quita el sueño porque no han habido grandes problemas con eso. Entonces, Biden quitó muchos de esos programas, la separación familiar y demás, con bastante éxito, pero poca gente le da crédito o le agradece o recuerda que hizo esas cosas buenas en general y para ciertas poblaciones en particular. Entonces, bueno, contestando bien a tu pregunta, Biden ha creado varios proyectos que se me hacen valientes, porque son pruebas, son experimentos de política pública, casi siempre con buena intención y que yo creo que han tenido buenos resultados y que vale la pena expandir. La gente está llegando a pedir asilo en el muro fronterizo, que muchas Así veces es. ya, incluso al otro lado estás en territorio americano, entonces ya puedes pedir, te están entregando comparado con los mexicanos, muchas veces pasábamos o con visa o abajo en el desierto, sin ver, o sea, de manera, sin pasar aduanas y demás y la gente sigue pensando que esa es la mayoría de la gente como pasa. Pero ahora mucha gente de Venezuela, de Cuba, que están escapando los regímenes represivos y demás, están pidiendo el asilo porque es una manera de que entren de manera legal y de que tengan más derechos y papeles y más certidumbre sobre su futuro. Entonces, siendo inteligentes en el que al no ser un país vecino y no ser tan cercano como el gobierno de México, Estados Unidos, pueden pedir ese asilo y Estados Unidos se los puede dar, como se los da a los cubanos casi siempre, todo el tiempo, de manera bastante sencilla y hay apoyos económicos y demás. Entonces, que esté el muro fronterizo no paraba ese sistema y que esté la partida fronteriza ahí, pues hace más fácil que me transmites y me llevas para que yo empiece mi documentación. Entonces, es algo que ha cambiado el fenómeno bastante, pero se ve mucha gente pidiendo asilo. En la frontera, lo que a la hora de filmar eso, los medios, se ve como que hay una invasión en el sentido del número de gente en lugares públicos, y en el ciudadano promedio y en los periodistas causa mucha incertidumbre. Y es difícil olvidar esas imágenes una vez que uno los vio, si no entiende bien cómo funciona la migración, qué es el asilo, qué está pasando en Cuba. El ciudadano promedio americano mexicano no entiende y no tiene por qué entender todos esos detalles, digamos. Pero uno como experto tiene y hay que comunicarlo de manera breve. Entonces, eh, la gente está llegando a las fronteras. Por México llega a la frontera estadounidense. Se ve la imagen de que hay mucha gente, genera un problema logístico, administrativo y político para, en este caso, Biden. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Y fue muy inteligente, dijo, bueno, hagamos una aplicación para que la gente tenga que venir
con cita en las puertas de entrada para pedir asilo de una manera regular, y ya como se hacía con Quédate en México durante la pandemia, tenemos el personal para solamente recibir tanto número de gente en este puerto de entrada. En El Paso va a haber, por ejemplo, 100 citas, en Laredo 500 citas, en McAllen 200, etcétera, por día. Y entonces quien llegue primero, lo vemos primero. Y habían en Tijuana, y eso, había gente ahí con una cuadernito poniendo nombres, o la gente hacía filas por meses. Entonces eso era bastante difícil para familias cuando estaba el frío y todo. A los niños les daba neumonía, esperando la cita, en campamentos en la frontera mexicana y demás. Entonces como ahora todo queremos arreglar con una aplicación, a alguien del gobierno se le ocurrió hacer la aplicación CBP One, que es una manera de hacer una cita a nivel remoto y que no vayas a la frontera hasta que tengas tu cita. Lo cual, pues, es algo similar a lo que se hace para pedir una cita para renovar el pasaporte, etcétera. A nivel burocrático tiene mucho sentido, es una buena idea, está funcionando en el sentido de que para alguna gente le soluciona el problema, no está funcionando en el sentido de que al hacer la fotografía depende mucho el tono de color de la gente. La gente de tez más oscura no lo reconoce, es un problema de diseño que se ve como racial, pero es de que los prototipos era gente de tez más blanca, y sobre todo no funciona adecuadamente suficiente porque tiene un tope, creo que son 1000 ahorita o algo así, tiene un Sí. tope digamos, 1000 aplicaciones al día, y la demanda es mucho mayor que eso. Entonces, mucha gente sigue teniendo que esperar meses, semanas, tal vez ya más de un año, tratar de tener su cita y para su familiar. Entonces, para esa familia, pues no le soluciona el problema porque no puedes agendar a futuro muy fácilmente. Entonces, no ha de 100% arreglado ese problema, pero ayuda. Un par de ejemplos más de lo que dices tú que Biden ha hecho. Biden y Obama han tratado de tener oficinas, por ejemplo, en Colombia o en Guatemala, donde gente de un país vecino vaya y diga, estoy escapando de la violencia política, que están mis documentos, amenaza de muerte, quiero ir a pedir asilo a Estados Unidos, denme permiso. Entonces, es una manera de tener una como pre-approval desde fuera para llegar a uno como pseudo refugiado con ya cierta aceptación. Es una muy buena idea que funcionaría. Todavía no funciona en la práctica, yo creo que por falta de personal y recursos, pero se me hace una excelente idea que había que apoyar en el futuro para que la gente no tenga que emigrar por el Darién, por todo México, para tener que llegar a la frontera o a donde hay señal de CBP One para pedir el asilo. Se necesitan más personal de migración, pero tiene que apoyarlo el Congreso y dar dinero. Entonces, para resumir, sí, Biden ha tenido buenos experimentos migratorios. La reunificación familiar para esposos de ciudadanos, excelente. La frenaron Texas y otros estados que acaban de poner un amparo, yo creo, en contra de ella. Y hay un programa especial para gente de Ucrania, de Afganistán, ha funcionado muy bien para ellos y para el gobierno americano. Después del problema que había muchos haitianos que estaban llegando por la situación ahí en Sudamérica, hay un programa especial ahora para haitianos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, que son regímenes o enemigos de Estados Unidos o que se les reconoce que están en grandes aprietos el gobierno, que tienen una manera expedita, que pueden volar, entonces están volando a inmigrantes, pero están llegando con permiso para vivir con familiares o con alguna organización que los está apoyando para que entren como buscadores de asilo de manera legal, organizada y no por la frontera. Entonces, lo que ha resultado, y ahora con los cambios que hizo Biden, a quién puede pedir asilo, que tiene que necesitar, que es mucho más complicado, estamos viendo, y con el apoyo de México, que hay en verdad mucho menos gente llegando a la frontera, lo cual en teoría debería ayudarle políticamente a Biden, o debería de la gente reconocerlo. No lo están reconociendo, la gente no lo está aceptando, la gente no lo está viendo, pero al menos no están viendo otra vez mucha gente aglomerada en la frontera, que sí sería dañino para la opinión pública o la discusión en los medios sobre el tema migratorio y la administración presente. Excelente, doctor. Estamos por terminar. Tengo únicamente dos preguntas más que a lo mejor son un poco amplias, pero creo que nos encantaría escuchar su opinión, doctor. Primero es, ¿qué rol jugará la población migrante en las próximas elecciones? Sí, importante.
porque la juventud, el crecimiento poblacional en Estados Unidos depende de los migrantes y la mayoría de los que eran estudiantes y jóvenes eran de origen latino o asiático y muchos de ellos se están convirtiendo en mayores de edad, entonces ya podrán votar en la elección. Entonces, y viven en estados como Nevada, como Arizona, que son estados péndulo. Hay una población latina muy importante en Pensilvania. Entonces tendrán cierto peso. Tanto Obama como Biden no hubieran ganado en el voto latino y ahora parece ser que Kamala Harris va a tener el apoyo de la mayoría de la comunidad asiática, la comunidad caribeña, las comunidades latinas, afroamericanas, y de gente educada, las mujeres. Tiene muchos grupos demográficos a su favor y el grupo migrante es uno importante que le va a ayudar a ganar, aunque no se ha visto tan obvio en la convención o en los anuncios todavía, pero sí hay ciertos esfuerzos para tratar de llegar a ese voto, pero se está dando un poquito por sentado. Está un poquito descuidado a la vez que se está tratando de ganar. Podrían hacer mejor trabajo en tratar de llegar a ese electorado, pero sí, obviamente, qué tanto más votan por Kamala y no por Trump va a ser importante, porque a la misma vez, más latinos que están son ciudadanos que han sido más asimilados que tienen tal vez ya más generaciones aquí o más tiempo aquí, parte de la reacción contra lo ilegal el estigma de la migración es convertirse y tener opiniones de que no queremos más migración, de que yo soy muy americano, entonces voy a votar republicano. Entonces ahí hay que hacer trabajo por parte de la campaña de Kamala Harris para que la gente entienda que contrario a lo que dicen algunos medios de que Kamala Harris es socialista o que es como Castro, que va a querer crear una Venezuela, que no, nada que ver. Hay que también en español es informar a ese votante que pueda creer esa idea. Entonces va a ser importante y todavía está por verse qué qué rol va a jugar la desinformación en generar cierto apoyo para Trump o no, pero la mayoría van a estar con Kamala Harris seguro. Excelente. Y por último, doctor, ¿cómo ve usted cuál es el panorama de la migración para los próximos años? Como decíamos, la migración va a seguir. Un tema muy importante es, por ejemplo, ahorita que me preguntabas de las elecciones, es el preguntarse el, el rol que jugará la migración en la campaña estadounidense, que es un poquito, me estás preguntando por la población migrante, pero también hay mucha gente en Washington o en los medios americanos que decían que el tema migratorio le iba a costar la elección a Biden, porque no tenía la frontera sellada. Y mucha gente muy, muy respetable decía eso. Y ahora dicen que una de las debilidades de Kamala Harris es que la política migratoria, ¿no? Que ella no la llevó, no al azar de la inmigración, pero en el debate que va a haber pronto, yo creo que va a haber más de un 60-80% de las respuestas van a tocar el tema migratorio de manera politizada por ambos bandos. Entonces, es la primera persona, el primer foro en el que voy a decir esto, pero va a ser al Adelante, revés. adelante, doctor. Aquí es Y ya, bienvenida, toda primicia y toda información es exacto. bienvenida. Y ya platicaremos informalmente después de la elección a ver si tenía razón o no. Pero Excelente. no apuesta, pero bueno, mi idea es que la migración le va a costar la elección a Donald Trump. ¿Y qué quiero decir? Que si bien sí usó muy estratégicamente el tema migratorio antemexicano del muro fronterizo para generar mucha atención en la precampaña y en la campaña del 16 y ganar el colegio electoral. Eh, no le funcionó en el 2020, no le ha funcionado a muchos candidatos en el intermedio, pero ahora Donald Trump ha querido otra vez hacer la migración o bajar la migración o ligar la migración con el crimen, lo ha querido hacer su número uno tema de campaña, de ataque a los demócratas y de propuesta de gobierno, que no es suficiente. Ser antimigrante no es una propuesta de gobierno. Lo está tratando de hacer, pero no lo está funcionando. Una, porque Kamala Harris está defendiendo y hablando de la migración de manera más positiva.
lo tiene que hacer más, pero no, Biden como que quería evitar el tema. Kamala Harris conoce más de la realidad de la migración, va a tener una respuesta mucho más inteligente, más positiva, sin darle mucha carne de cañón a Trump. La gente, incluso el exvotante, muchos exvotantes por Trump, están cansados ya de que construyan el muro, de que los migrantes esto, los migrantes otro, es culpa de los migrantes. Ya son 8 años de la misma historia y si dicen, ah, hay un fuego, y ellos pudieran hacer algo para apagar ese fuego en el Congreso que ahora controlan los republicanos, y no han hecho nada, pues la gente dice, bueno, entonces no es un incendio, no es un fuego, no se va a quemar la casa porque ya se hubiera quemado, ¿no? Entonces, el votante está cansado de Trump, la base no, pero mucho intermedio está cansado de Trump, y está cansado del tema migratorio, y Trump está casado que esa es su victoria, pero al revés, ahora esa va a ser su causa de pérdida porque la migración le ha ayudado mucho a la economía que se mejore. Mucha gente está ligada de manera personal con los migrantes y el ataque, aunque convenciera a los votantes de que Biden y Kamala Harris han hecho un mal trabajo en los temas migratorios, al votante promedio le importan más el estado de la economía, el estado de la democracia, otros temas que aunque digan que la migración les importa, no, no va a ser la razón por la que un votante va a votar pro o anti un candidato. Entonces digo, la migración no le va a costar la elección a los demócratas, le va a costar la elección a mucho republicano que cree que es su clave para ganar, y no, y eso, si eso pasa, que ya lo veremos y lo platicaremos, si eso pasa, es una elección muy importante para políticos alrededor del mundo de que no cometan ese error. Hemos visto ya en el pasado que las campañas antimigrantes pueden funcionar de manera electoral o personal o para beneficio propio a corto plazo, pero a mediano a largo plazo la persona que hace ese planteamiento queda descreditada y fuera del gobierno. Entonces, es algo que es importante porque la gente cree que es al revés. Muy interesante opinión, doctor. Muchísimas gracias por brindarla y ya platicaremos post elecciones sobre este tema. Pues muchísimas gracias, doctor. Me gustaría dejar el micrófono abierto nuevamente por si gusta decir algo más. Ya es el momento del cierre. Ha sido para mí una plática excelente y muy informativa. Y yo sé que toda esta información la vamos a poder diseminar lo más posible. Es muy importante como primera conclusión, y me encantaría mencionarla nuevamente, el llevar nuevamente el tema de la migración a la mesa de plática, a la mesa. Sé que es un tema que se toca ampliamente, sin embargo, debe ser un tema de la sociedad en general, no nomás de los políticos, no nomás de la academia, no nomás de las instituciones, de las organizaciones de la sociedad civil que apoyan este tema, sino un tema del ciudadano promedio, que tengan el conocimiento, que formen una opinión al respecto. Todas las opiniones son respetables y se entienden los distintos puntos de vista desde ciertos ámbitos. Sin embargo, a final de cuentas, la idea es priorizar el respeto al derecho humano, las garantías individuales de cada persona y nunca olvidar que la migración o que la gente migra para mejorar su vida desde el punto donde está hacia donde busque llegar. No es una decisión muchas veces tomada por gusto, sino muchas veces por necesidad. Y pues bueno, este espacio es nuevamente suyo, doctor, si gusta brindar algunas palabras para terminar. Muchas gracias, Omar. Gracias por la invitación. Gracias por esta iniciativa que es muy importante. Sí, todo el mundo habla de la migración y creen que son expertos porque ven gente en la calle que se ve diferente, vieron tal persona hablar tal idioma en el mercado, vieron tal noticia o fueron migrantes ellos mismos, creen que son expertos. Entonces, pero no, o sea, hay que verlo desde muchos puntos de vista. Entonces es importante unas discusiones educadas de ese tema, que sí, son temas de interés general y que la gente tiene opiniones y lo debe discutir, lo debe de pensar, pero es importante que haya información y que haya insumos de calidad como lo que estás creando. Entonces, felicidades por esta iniciativa, qué bueno que está siendo apoyada
Y para concluir por mi parte, un par de cositas para el público para que se lleven. Es muy claro en Estados Unidos que los migrantes pagan impuestos y esos impuestos ayudan mucho al gobierno federal. A nivel neto, el gobierno federal gana más con los migrantes que lo que cuesta, que lo que pagan. Los migrantes en Estados Unidos ganan más, pero pagan una tasa mayor que la de incluso los más ricos en Estados Unidos y piden menos deducciones. Si quieren saber más sobre esto, tenemos el aula, como una aula de enseñanza, un salón, aulablog.net. Ahí tenemos este informe con todos los detalles sobre los impuestos en español y en inglés y otros documentos muy pequeños, 800 palabras para que la gente vea qué estamos haciendo, qué estamos escribiendo en el Centro sobre Latinoamérica y la Migración. También un tema importante, la gente manda remesas. En México seguimos muy de cerca y si la remesa bajó, si aumentó, por cuánto, le ayudan al Banco Central de México, etcétera. Pero lo que queremos decir en nuestro libro Reunidos, que va a salir pronto en español, en el sitio de manera gratuita, vamos a hacer un audiolibro, búsquenlo, que lo que comenta en el caso de familias centroamericanas, pero es lo mismo para los mexicanos. Si un país está recibiendo remesas, eso significa que, obviamente, que hay emigración, pero sobre todo significa que hay muchas familias nucleares separadas. O sea, que está el papá en un país y los niños en otro, o la mamá, y no por ser moralistas o sentimentalistas, pero eso es algo pesado a nivel emocional para esas familias. Entonces, las remesas no son gratuitas, se necesitan mucho sudor, mucho sacrificio, que eso esperemos que ya la gente lo imagine, lo sepa, pero también el que viene a la remesa es un poquito de lo mucho que se genera en el país donde trabaja el que manda la remesa. Entonces, en el caso de Estados Unidos, calculamos en el laboratorio que las remesas que mandan al resto del mundo, 81 millones, representan solamente el 4% de la riqueza que generamos los migrantes acá, que medimos de manera conservadora en 8.800 millones de dólares, 8.8 billion en inglés, que es perdón, 2.2, que es el 8.8% del Producto Interno Bruto estadounidense. De ese Ok. tamaño es el insumo a la economía americana por los migrantes, y lo mismo sería en México si hubiera más migración, es más riqueza. Entonces, que México no le tenga miedo a la migración, porque sí, la gente va a comer, va a traer, va a hacer que generemos tacos al pastor y que comamos chivo y que usemos el kebab y va a haber más restaurantes etíopes, hindús, etcétera, y qué rico, pero Sí. va a haber más riqueza en México a nivel económico, más diversidad, y la cultura mexicana es tan bella, ya siempre dependido de inmigrantes como Frida Kahlo, como hijos de inmigrantes, SLIM, el Colegio de México fundado por la gente escapando el régimen de Franco, la gente que vino escapando de las dictaduras en Chile, Argentina, le han dado muchísimo a los historiadores de México, mucho de lo que sabemos de México es por extranjeros que se han venido a vivir en el país y que han estudiado el país con mucha seriedad. Entonces, la migración siempre le ha dado mucho a México, y si queremos llegar al nivel de Canadá y Estados Unidos, necesitamos ir de un 2% de gente nacida en el extranjero a un 12-14%. Entonces, y estamos empezando a ver eso. Si Estados Unidos quiere seguir rechazando migrantes y la nueva administración en México hace por incorporar más migración en México, en 20 años México será un país de primer mundo. También otra predicción, que depende de lo que haga la gente y la sociedad, en el poder y la gente en las calles en México, si uno quiere desarrollo, el mejor detonador de desarrollo económico es la migración, que es un regalo de gente que quiere trabajar, que te cae del cielo, de cierta manera es un maná. Entonces hay que saberlo aprovechar y no tratar de deportarlo, mandarlo al sur o dejarlo que se vaya a Estados Unidos, invitarlo a que se quede y haga casa en el norte de México, en donde quiera, es un ganar-ganar. Entonces, eso, si no me creen, chequen un libro que va a salir pronto que se llama Immigration Realities, donde en muchas páginas detallamos con detalle el por qué puedo decir esto. Y aquí termino para no expandernos, pero gracias otra vez por la invitación, Omar, un placer. Qué interesante, doctor. Claro que sí, háganos llegar toda la información que guste dar a conocer y nosotros lo compartiremos, lo empujamos con muchísimo gusto. Precisamente ese tipo digamos, como que documentos cortos de argumentación científica sólida
son los que queremos dar a conocer para que la gente vea, dimensione el motor que es la migración en general, tanto cultural como económica, como de buenas prácticas, muchos otros temas en lo cual la gente que llega de fuera hacia nuestros lugares para asentarse en busca de un mejor futuro, aportan, no solamente quitan como se piensa ampliamente, sin embargo, aportan muchísimo a las sociedades donde se integran, a las comunidades, y esto es muy importante hacérselo saber a toda la gente. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Castañeda, y tiene su espacio aquí abierto para cuando guste. Así es, muchas gracias, Omar. Hasta la próxima. Que Cuídense esté muy bien, todos, doctor. estén bien. Igual, gracias.